Mi nombre es Kejan Dema, yo soy el director de la Universidad de Arquitectura Social en conjunto con mi esposa Candy Dema. Y este propósito que estamos buscando gira alrededor de entender de quién es nuestro Señor como cristiano. Yo creo que para nosotros entender el propósito de Dios, tenemos que entender el Rey del reino. Y Jesús en Mateo 6 está hablando a sus discípulos, a todos que estaban escuchando, diciendo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Pero ¿qué significa esta? ¿Qué significa esto? Aparte de las promesas que vienen después. Y yo voy a compartir un poquito hoy de cuál fue mi experiencia como persona que no conocía a Dios, cuando empecé a conocer a Dios. Y luego yo pensé, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué es como yo tengo que aplicar esto en mi vida? Y yo espero que sea de bendición para ustedes. Entonces, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Esa es la promesa de Jesús. Pero ¿en qué contexto Él estaba diciendo eso? Porque dice, cuando ustedes como hijos míos buscan el reino de Dios y su justicia primero, todas estas cosas serán añadidas. ¿De qué cosas estaba hablando Jesús? Cuando ustedes leen Mateo 6, ustedes van a ver ahí el discurso que Jesús está hablando de que personas, y Él dice específicamente los gentiles, y gentiles son personas que no servían a Dios, no eran necesariamente solamente los no cristianos en aquel tiempo todavía, eran personas que no eran judíos, eran personas que no tenían en cuenta a Dios en su vida. Eran personas que no vivían con una conciencia de Dios. En realidad ellos eran Dios. O quizás servían dioses que no tenían las mismas ideas o las mismas como enseñanzas que daba Dios, el Padre de Jesús en el Antiguo Testamento y por medio de Jesús también a todos que estamos escuchando en este momento. Y Jesús está diciendo, ¿qué buscan? ¿Buscan qué? ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos? La cosa es que esto dice Jesús, buscan, porque los gentiles dice aquí versículo 32, dice, ¿por qué los gentiles buscan todas estas cosas? Entonces, el contexto de que buscan primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas, tiene que ver con el buscar cosas que en realidad son necesidades en tu vida. Es el comer, es el vestir, ¿verdad? Porque anteriormente hablaban también de vestir y es de dónde vives. Esas son necesidades esenciales de un ser humano. Y Jesús dice, no se preocupen de esto. Ni Salomón con toda su sabiduría podía hacer lo que Dios hace con los pájaros, como Dios en realidad se encarga. Como Dios se encarga como Padre de dar todas estas cosas a sus hijos. No tenéis que preocuparnos de esto ni el día de mañana. Lo que tienen que hacer es cambiar el enfoque. Cambiar el enfoque de estas cosas y buscar para conseguir estas cosas. Tenemos que cambiar como cristianos, como seguidores de Jesús. Cambiar el enfoque, y el enfoque debe ser, dice Jesús, buscar el reino de Dios y su justicia. Y si hacemos esto, las demás cosas, todas estas cosas que se necesite, que Dios ya sabe antes de que lo pides, o lo mencionas, que Dios ya sabes que lo necesitas, dice, serán añadidas. Entonces, eso es una parte muy importante entender, porque en realidad se trata de quién es el Señor de nuestra vida. Porque aquí, y no sé, vamos a ver el siguiente versículo. Dice Jesús en este mismo contexto, dice, ninguno puede servir a dos señores. Ahora, la palabra señores viene de la palabra kurios en griego. Kurios quiere decir señor. Es el rey de un reino. Como Satanás es el rey de su reino y Jesús es el rey de su reino, el reino de los cielos, ¿verdad? El reino de Dios. Ahí estamos hablando de dos señores y Jesús dice, no podemos servir dos señores. Y en el contexto está diciendo, si tú vas detrás de todo lo que son las cosas materiales, que en realidad no vas primeramente detrás de Dios, ¿qué es lo que pasa? Dice, aborrecerá al uno y amará al otro. Y dice, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y la palabra en griego no es riquezas, es mamón. Mamón era la personificación de que representaba el Dios de las riquezas.
Entonces Jesús está diciendo, cuando buscas todas estas cosas, ¿sabes? La comida, la casa, todas esas cosas que en realidad son riquezas, si tu corazón está en eso, porque otros textos dice, tú siempre tu amor siempre está donde están tus riquezas. Mira, tu amor es expresado cara a lo que para ti es importante. Y Jesús dice, no puede ser, no puedes tú servir a dos señores, o servirás a uno y desprecias al otro. Y dice, y aquí en este contexto, cuando Jesús dice en el versículo 33, entonces buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Estamos hablando de quién es nuestro rey en nuestra vida. ¿Quién es nuestro Curios? ¿Quién es nuestro Señor? ¿Quién es aquel que en realidad, a quien nosotros voluntariamente nos sometemos? Porque eso es lo bonito del reino de Dios. Satanás, como Pablo explica en Romanos 5, 6, cuando Adán y Eva pecaron, fueron esclavos del pecado. Y la palabra ahí es hamartia, fueron esclavos de Satanás. Ya no era algo simplemente por propia voluntad después de que sus vidas podían ir en la dirección donde ellos querían. No, habían dejado de entrar a un Señor en su vida que en realidad quería controlar su vida. Cuando Jesús viene a nuestras vidas y nosotros voluntariamente por la fe, por la gracia de Dios, creemos en todo lo que Jesús hizo para nosotros y nos convertimos en hijos de Dios, también optamos voluntariamente cada día de decidir que Jesús no solamente es el que legalmente tiene derecho sobre mi vida, porque me compró con su sangre, dice la Biblia. Ya no soy esclavo de Satanás, me compró en ese mercado donde estaban esclavos. Dice la Biblia, su sangre es el ransom. Ransom es ¿cómo se llama? De lo que se pagaba para librar a los esclavos. Esa es toda la historia de Pablo en la Biblia. Que Satanás no tiene derecho sobre nosotros. Entonces somos de Dios. Aunque somos de Dios, Dios no nos obliga a servirle como Satanás lo hizo a nosotros. Dios quiere que aprendamos a servir a Él. Por eso Jesús dice, mira, los gentiles, las personas que no tienen ninguna conciencia de parte de Dios, viven así, pero el cristiano no. El cristiano, alguien que me sirva a mí, que cree en mí, desea buscar el reino de Dios. Dice, busca el reino de Dios, porque todas estas cosas Dios se va a encargar. Ahora, yo quiero hablar de buscar. ¿Qué quiere decir eso? Porque yo creo que lo tuve que aprender en mi vida. Pero recordamos esto hasta ahora. Se trata en nuestra vida, siempre, cada día, cada momento, cada decisión, ¿quién es nuestro Curios? ¿Quién es nuestro Señor? ¿Es el Mamón? ¿Es Satanás? ¿Son las riquezas? ¿O es Jesús? Es Dios, el Rey del reino, ¿verdad? El reino que Dios dice que tenemos que buscar primeramente. Ahora, como cristiano, porque hay dos formas de ver esto, creo yo, en general, ¿no? Como por lo menos me pasó a mí. Yo, no conociendo a Dios, me convertí y claro, yo estaba siempre buscando cosas también. Yo no estaba obsesionado con el dinero, pero sí mi enfoque estaba en hacer riquezas. ¿Por qué? Porque con esto yo pensaba iba a llegar la felicidad también, porque yo por tener más cosas me iba a sentir más feliz. Bueno, yo sé que no es cierto eso, pero el tema es que cuando me convierto, yo tengo que cambiar mi forma de mis prioridades, porque Jesús dice, no buscas eso primero. No pongas tesoros aquí en la tierra, dice Jesús. No, ¿sabes? Buscas cosas para tener tesoros aquí. Busca tesoros en el cielo. ¿Sabes? Haz tesoros en el cielo. Quiere decir, la prioridad de alguien que ama a Dios, y yo digo a propósito amar, porque viene de amar, es alguien que busca la voluntad de Dios. Pero al principio no sabía yo esto. Yo pensaba, anteriormente yo buscaba trabajos, cosas así para conseguir las cosas que necesitaba yo conseguir. Yo estaba enfocado en eso. En realidad, la mayoría del tiempo yo estaba pensando en cómo hacer eso. Ahora digo, ahora Jesús prometa, si yo busco el reino de Dios y su justicia, Él va a hacer todas estas cosas para mí, me va a hacerlas llegar. Entonces, en realidad, yo empecé a orar por las cosas. Pero ¿sabes qué? Y me tomó años entender esto. Sobre todo cuando habían tiempos donde apenas tuvimos suficiente para comer, para pagar la luz, para tener un coche. ¿Sabes? No las tengo que contar en detalles, pero esos fueron tiempos ya conociendo a Dios. Entonces yo pensaba, bueno, si yo busco a Dios y estoy con Él primero, todas esas cosas
Dios se va a encargar. En realidad se convertía Dios para mí más bien en un Amazon drone. No sé si ustedes conocen las experimentaciones, ¿cómo se llama? Experimentos que están haciendo con drones. La idea es que en vez de que mandamos a alguien a los campos lejanos, se ponemos, ¿por qué no usamos un drone? Tienen drones en Amazon y lo busca así los paquetes y la persona que vive lejos tiene una pequeña, como si fuera una tela que pone fuera en su jardín y tienen coordinados, ¿sabes? Los coordinados la ha dado Amazon para que la pongas exactamente ahí. Y ese drone es programado para ir por el aire, llegando y ahí deja las cosas que tú has pedido por Amazon. En realidad yo antes oraba así, porque sí estaba preocupado. Pero sí era más bien mi tiempo con Dios, la mayoría de los tiempos, del tiempo que yo dedicaba a Dios, no era buscar su reino, era simplemente hacer un pedido. En realidad mi actitud todavía estaba en preocuparme de las cosas que tenían que ver con mis necesidades. Y yo recuerdo un momento en donde yo entendí esto, donde me quebré. Era en Puerto de la Cruz, en Santa Cruz de Tenerife. En Puerto de la Cruz, en Tenerife, donde una noche yo no sabía cómo ya proveer para mi familia. Éramos pastores, estábamos en una isla, Dios nos había mandado ahí, pero... Y ahí estaba yo orando y clamando a Dios. Yo recuerdo porque eran bloques de cementos súper grandes que habían puesto ahí para proteger la isla contra el mar. Y se escuchaba el mar contra los bloques de cemento y ahí caminaba yo. Y ahí dije, Señor, tú prometas que cuando yo busque tu reino, tu justicia, tú me darás todas las cosas. Y ahí algo cambió en mi espíritu, porque ahí entendí, es como si Dios me hablara en ese momento, de que la forma que yo estaba orando antes, era más bien la forma como en el desierto, ¿no? Como, bueno, Dios me va a dar maná, algo sobrenaturalmente, como yo tengo que orar y si yo oro y que busco reino, si estoy con Él así, entonces todas las cosas vienen como si yo estoy pidiendo a Dios y Dios hace el milagro sobrenaturalmente de una forma u otra para que hacerme llegar el paquete que estoy pidiendo a Él. Es mi Dios drone, mi Dios Amazon, mi Dios que tiene que hacer lo que le pide porque me lo ha prometido. Y yo quiero hablar de algo diferente porque hoy día yo entiendo esto muy diferente. Yo creo que es algo mucho más profundo cuando estamos hablando de buscar el reino de Dios y su justicia. No simplemente para obtener las cosas. Esto no es la meta. Eso dice Jesús, eso es lo que hacen los gentiles. Los gentiles se enfocan en buscar las riquezas. Su enfoque está en eso. Y con eso, Mamón se convierte en su Señor. La preocupación, los sentimientos que tenemos por no tener, el miedo está muy, muy relacionado a esto. No es fe. Fe es lo opuesto de miedo, ¿verdad? De temor. Fe es el saber que antes que yo pido algo, Dios ya sabe, mi papá ya sabe que lo necesito. Yo como padre siempre, gracias a Dios, por Él, y Can igual, yo he podido cuidar a mis hijos cuando necesitaban algo. Nunca faltó, nunca faltó. Y yo sé de milagros que Dios ha hecho. A veces cajas con comida en la puerta. Miles de formas donde Dios nos ha suplido. Pero quiero ir más allá. Si están conmigo, dejan sus mensajes, porque yo quiero ir a más profundo. Aquí veo varias personas que están conectados. Qué bueno, qué bueno. Pero quiero ir a más profundo. Yo creo que todo lo que Jesús está diciendo es que, mira, cuando amas a Dios, vas a buscar a Él. Porque estás enamorado de Él. No porque quieres algo de Él. Él, porque estás enamorado de Él y Él se convierte en tu papá, Él se va a encargar de las cosas que tú necesitas. Y lo puede hacer en miles de formas diferentes, ¿verdad? Entonces, yo creo que es más bien cuando buscamos el reino de Dios es pensar como Él. Es pensar como el cielo. Es ser como el cielo. Es comportarse como el cielo. Es colaborar con el cielo. Ya es otra dimensión. Pablo dice que somos colaboradores con Dios. Con Dios. Eso quiere decir colaboradores, es como una cooperación. Literalmente en griego quiere decir eso. Estamos al lado de Dios para que Dios cuente con nosotros en establecer su plan, su reino aquí en la tierra.